Cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Yo no soy filósofo, no soy profesor, ni soy experto en Foucault. Podría decir que yo soy un político. ¿Qué hace un político en medio del pensamiento, la historia y la filosofía? Acabamos de escuchar a Jorge Iván haciendo una exposición que nos remonta a la historia y al tiempo de Foucault, a su momento, a su irreverencia, a lo que significó Foucault en la década de los 60 y de los 70 hasta su muerte. Y entonces, ¿yo qué vengo a hacer aquí? Atendiendo una invitación del Centro Tejer y de William. Me llamó la atención el seminario, el tema, y quería ver quiénes asisten y qué dicen las personas expertas alrededor de un pensamiento sobre el cual yo quisiera provocar solo 3 reflexiones, casi a manera de pregunta, que tienen que ver con esta realidad que vivimos hoy en un país que se llama Colombia, como buscando en el pensamiento, en la construcción de conceptos, cómo podemos ayudar a pensar esta sociedad. Porque uno podría decir, Jorge Iván, que un político no puede acudir a Foucault para gobernar, porque sería la antítesis del pensamiento de Foucault. No es el poder. ¿Y qué busca un político? Entonces es la resistencia, se pregunta uno. ¿Y quién ejerce la resistencia? Y ustedes saben más que nadie lo que significa la idea del sujeto en el pensamiento de Foucault. Las 3 reflexiones son justamente una sobre la resistencia y el poder. A mí me llama mucho la atención el concepto resistencia, que se ha generalizado, se actualiza, se reactualiza en medio de las circunstancias propias de una sociedad fragmentada e inmersa en conflictos que todavía no termina de solucionar o transformar en sentido democrático, si se quiere, o en el sentido de convivencia que se sueña. Debo decir que buena parte de lo que yo soy hoy se debe a un libro que llegó por arte de magia a una pequeña biblioteca de un pueblo del eje cafetero, cuando yo tenía 14 años y fui a la biblioteca. Era un libro impactante de lo que fue la violencia de los años 50, escrito por 3 personajes: Germán Guzmán Campos, sacerdote; Eduardo Umaña Luna; y Orlando Fals Porta. A los 14 años a mí me impactó que hubiera ocurrido lo que ocurrió en Colombia en los años 50. Y la historia, muchos años después, me llevó a vivir y padecer y tratar de entender lo que ha sido esa violencia que no ha terminado en Colombia. Y se asombraba la gente que podía leer ese libro en sus 2 tomos de la perversión del ser humano en el ejercicio de esas violencias. Y todavía no hemos escrito lo que ha significado o lo que han significado los nuevos periodos de violencia. Entonces me llama la atención que hay unas resistencias que se reafirman en el entorno y el imaginario político de Colombia.
Voy a citar 3 expresiones de esas resistencias, que así se asuman, que así se identifican. Una es reciente, acaba de pasar, se llama la minga de la resistencia del pueblo nazi. ¿Qué significaba esa visión de resistencia de un pueblo que se reafirma en sí mismo y en su identidad desde la exclusión, no de este gobierno, no de este Estado, de una exclusión acompañada de violencias y despojo que no ha terminado y que se prolongó y se prolonga por siglos? ¿Cómo entiende un presidente como el que tenemos esa expresión de lo que allá llaman resistencia? ¿Para qué es la resistencia? ¿Es la antesala del poder? ¿Es que la resistencia antecede al poder? ¿O es el ejercicio mismo de la vida, el ejercicio mismo de la autosubsistencia o autovivencia? No lo entiende un Estado ni unos representantes de ese departamento del Cauca que creen que hay que separar a los indios de los occidentales, que hay que impedir que bloqueen la carretera. Y ustedes tal vez vieron en ese ejercicio de resistencia y poder, en esa relación de micro resistencias y micro poderes en el territorio, las diferentes visiones que se plantearon. Yo escuché por casualidad a un señor apellido Londoño Hoyos diciendo: ¿qué pasa que el ejército no disuelve la minga? Y presionaron para que hubiera una represión y la anunciaron, pero solo la inteligencia de quienes caminan la palabra permitió buscar una solución que todavía no lo es, porque seguimos en ese ciclo interminable de pactos que no, acuerdos que se firman y pactos que no se cumplen. Pero me llama la atención el concepto de resistencia desde esa identidad indígena, y yo quiero preguntar: ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos esa sociedad diversa en la que vivimos o sobrevivimos? ¿Cómo nos identificamos en el otro, en la otra? ¿Cómo lo entendemos desde la dignidad para después tratar de comprenderlo desde los derechos, si es que la norma, el código, el tratado y la sentencia judicial de un Estado que se reclama en el poder nos permite entender la contrapartida de la resistencia que implica los pueblos indígenas, no solo del Cauca, sino en general los pueblos indígenas de Colombia? Y yo quiero preguntarles, porque ustedes van a seguir discutiendo en este seminario, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entendemos quienes gobiernan o quienes quieren gobernar? Y si ese es el modelo que nos permita resolverlo, o son los propios pueblos indígenas con sus capacidades, su palabra, su experiencia la que nos pueden ayudar a comprender. Una segunda resistencia, la resistencia armada. Fíjense ustedes que buena parte de este ejercicio de luchas armadas de los años 60 en Colombia se construyeron desde un imaginario de resistencia. ¿Cómo se llamaba el periódico de las FARC? La revista Resistencia. ¿Por qué se reclamaron en resistencia? ¿Quiénes se reclamaron en resistencia? ¿Para qué se reclamaron en resistencia? Era una autodefensa con un imaginario del campo, imaginario campesino asociado a la tierra, que resistían una agresión permanente. No se plantearon tomarse el poder, plantearon una reforma agraria.
unos espacios democráticos y lo plantearon desde un ejercicio de resistencia. Y esa guerrilla y la otra guerrilla y las que surgieron después hacen parte de un conjunto de nociones de resistencia que todavía no alcanzamos a comprender en lo que significa, en lo que representa en términos de enfrentar un poder, aunque podríamos decir que la resistencia en sí misma es un poder, o que hay poder porque hay resistencia, o que hay resistencia porque hay un poder. Relación dialéctica que seguramente elaboró y desarrolló en profundidad Foucault. Pero traigámosla a la realidad nuestra, a la historia nuestra que no termina, porque se firmó un acuerdo de paz que le puso fin a la resistencia armada y los están matando y los están excluyendo y están desconociendo también otro acuerdo que se firmó y un pacto que no se cumple. Y van dos, el de la resistencia social indígena, afro y campesina, y el de la resistencia armada. Veamos otra resistencia. Me atrevo a sugerir otro modelo de resistencia. Hace un año, exactamente hace un año, estábamos a puertas de un posible triunfo electoral de una propuesta distinta a la que ha sido la clase política tradicional en Colombia, como una gran esperanza. Yo no sé, Fabián, si resistencia puede contraponerse a la palabra o al significado de esperanza, porque la resistencia como que nos obliga a quedarnos ahí, resistir hasta morir, o resistir para algo más. Esa resistencia política a la que me quiero referir es el resultado de un esfuerzo mayúsculo de una sociedad que quería una transformación, que creyó que lo podía lograr, pero como siempre faltó 5 para el peso o le robaron esa esperanza al pueblo colombiano. Y no es un hombre, ni un candidato, ni un líder. Es el sentimiento de transformación, la necesidad de cambio de una sociedad que también en resistencia buscaba una alternativa por la vía electoral y no le alcanzó o no pudo, pero se asustaron porque 8 millones de votos pusieron a pensar a este establecimiento sobre lo que se está incubando en esta sociedad. Y los ataques a la persona que logró interpretar esa sociedad no son más que los ataques de miedo ante la posibilidad de que esa acumulación de resistencias expresada en la política pueda llegar a eso que llaman poder. Habrá que ver qué va a pasar en las elecciones territoriales de octubre, porque ese mapa político podría ser, en términos de una democracia, cambiado por esa realidad en los territorios. Yo me temo que no lo van a dejar, porque van a matar al que se atreva, porque van a insistir otra vez en los modelos de violencias. Y recuerdo que el día en que se confirmó la derrota electoral, esa persona llamó a la resistencia, pero hizo una observación adicional. El poder no es solo el poder del Estado. El poder no se limita a la norma, a la institucionalidad. El poder también se expresa en el territorio, en la sociedad local, en lo que llamó ciudadanías libres. Si ha funcionado o no, no depende de un líder, depende de la capacidad de esa comunidad, de esa expresión social para avanzar, para resistir o para transformar. Otra vez estamos en la resistencia, resistiéndonos a un modelo hegemónico, a un modelo cuasi fascista de la sociedad colombiana.
Yo les propongo que revisemos esas 3 nociones de resistencia. Pueden haber muchas más, tal vez ahora me refiera a otra, pero esas 3 para entendernos en lo que ha sido nuestra historia. Acudamos a Foucault para tratar de comprender nuestra realidad hoy en Colombia, en nuestro territorio y con nuestra sociedad. La segunda reflexión que quiero compartir con ustedes es otra palabra que se convirtió en una forma de resumir de manera un tanto simplista unas realidades de contradicciones de esta sociedad fragmentada. La palabra va y viene, se repite, a veces como una estigmatización, a veces como una amenaza, o a veces como una constatación de lo que somos como sociedad. Esa palabra es polarización. Nos dijeron que no se puede polarizar. Nos dijeron que tenemos que tener un solo pensamiento, y el que polariza es enemigo de la sociedad, y en tanto que es enemigo de la sociedad se estigmatiza, y cuando se estigmatiza se abren los caminos de la violencia y normalizamos la palabra. Cuidado con ese que viene allá, porque es polarizador. Viene a polarizar cuando lo que tenemos es que ponernos de acuerdo, el consenso. Y plantean la dicotomía consenso o violencia. Y el que no está con el consenso está con la violencia. Qué peligroso es eso para la sociedad colombiana hoy. Y uno va por las calles hablando con la gente y dice, pero ¿por qué polariza? Si uno tiene una posición de principio, si uno tiene una posición radical, entendiendo el radicalismo como ustedes lo entienden, es un polarizador. El castrochavismo polariza. Es una visión que cierra la sociedad, y esta sociedad nuestra no es homogénea ni piensa igual, pero hay algunos que piensan a su manera y tienen los privilegios del poder, y otros que piensan de otra manera y acuden a la resistencia. Otra vez la relación del poder, otra vez la relación de la resistencia. Una tercera y última reflexión que se nos volvió común: ciudadanías libres. Yo confieso que a mí me gusta la frase, las 2 palabras, ciudadanía libre, pero quisiera que la sometiéramos a una interpretación de qué significa eso hoy en la sociedad colombiana. Yo solo quiero hacerlo con un ejercicio en este lugar que congrega el calor y muchas personas. Si nos miramos unos a otros, unas a otros en esta sala, vamos a saber por conocimiento directo que no todas somos iguales, o mejor, que no todos somos hombres, hay mujeres, y que no todos tenemos la misma orientación sexual, ni siquiera tenemos el mismo color de la piel, y si quisiéramos indagar más, no tenemos el mismo origen étnico, social. Hay unos que tienen más capacidades que otros o que otras. Esta sociedad es profundamente diversa, y eso es lo que le da su potencialidad. Y cada individuo, ya no hablamos de la resistencia social, armada o política, cada individuo es en sí mismo una expresión de resistencia individual. Resiste una persona que se reclama homosexual, que se toma de la mano con otra persona en un centro comercial y se atreve a expresar una micro resistencia frente a un micro poder que se llama centro comercial, como volviendo a los tiempos de la caverna de José Saramago.
resiste un campesino sin tierra. Él solo resiste. Resiste una mujer que enfrenta la violencia de género o el patriarcado del que hablaban cuando llegamos a esta reunión. Esas resistencias individuales que también Foucault planteó en su momento. Incluso aquí se ha dicho que cuando se retiró del Partido Comunista, sí, se retiró del Partido Comunista planteando que esa racionalidad extrema que se convierte en expresión política del fascismo o el estalinismo, según él mismo lo indicó, esa racionalidad extrema no era lo que él estaba pensando, y no era un problema solo de esa racionalidad extrema, sino de las técnicas del ejercicio del poder en cualquiera de los dos sistemas políticos. Y se retiró de todos los manifiestos, y se retiró de todas las reuniones que pudieran tener una connotación político-partidista, menos una. Siguió defendiendo a los presos políticos, siguió visitando las cárceles. Esa individualidad juega hoy en eso que podríamos llamar ciudadanías libres, que me parece a mí que es un intento por reconocer la diversidad, respetar la diferencia y provocar acciones individuales que son formas de resistencia, de microresistencia frente a los micropoderes establecidos, que no es solo el Estado. Puede ser un centro comercial, o un latifundista, o un político ausentista. Y eso nos lleva a una convicción, a otra convicción. ¿Cómo podemos juntar esas resistencias? ¿Las podemos homologar? No. ¿Las podemos limitar en su imaginación y en su acción? No. ¿Cómo las interpretamos? Ayúdennos ustedes que estudian la filosofía, a Foucault, que estudian la historia, ayúdenos a pensar cómo logramos entender esa diversidad de la sociedad, porque quienes nos gobiernan no lo saben, no lo entienden, porque tienen otros intereses, porque no les importa. Ayer hubo un debate en Ciudad Bolívar y un periodista apellido Sánchez Cristo, tal vez, y una periodista apellido Dávila, decía: no me lo van a creer, estoy en un centro comercial en Ciudad Bolívar y es hermoso. No conocen el territorio, no conocen la sociedad, no conocen la diversidad de esta sociedad, se asombran. Y eso que no han montado en el Transmicable, que es lo más avanzado del transporte público, pero no les interesa, no conocen, viven otro mundo, otra realidad, gobiernan desde otra perspectiva, desde otra imaginación, pero sobre todo desde otros intereses. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes cómo lo interpretamos en términos de ciudadanías libres, porque ahí vuelve a jugar Foucault. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto frente a su propia identidad y el sujeto frente al otro. ¿El sujeto amarrado a qué? ¿El sujeto cuál es? Nosotros usamos mucho eso de el sujeto social. ¿Cuál es el sujeto social? ¿De qué depende el sujeto? Y entonces ciudadanía libre es parte de un concepto de ciudadano. Ustedes, los que estudiaron la historia, saben lo que significa ciudadanía, o ciudadano, o ciudadano, que ya es una sujeción a un poder. Se es ciudadano porque se tiene una identidad que expide un poder. Las niñas y los niños no son ciudadanos, pero nos llamamos ciudadanías libres como una manera de reivindicar cierta libertad. ¿Cuál libertad? Repito, me gusta la frase ciudadanías libres. Escudriñémosla, escarbémosla para entendernos como sociedad que quiere transformarse desde las resistencias individuales, desde las resistencias colectivas,
tal vez, si logramos ponerle un apellido a la resistencia, yo propongo esperanza. Si logramos ponerle un apellido a la oposición, que es como la expresión política de la resistencia, yo diría opción de poder. Y entonces Foucault nos va a regañar, porque va a decir que un político pensaba reivindicar a Foucault desde la resistencia para gobernar una ciudad, y gobernar no es precisamente lo que él propuso en su ideario filosófico. Gracias. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo